Corillo, este podcast ha sido traído a ustedes gracias a Crazy Chemical, de los creadores de Angel Gal y Street Legal. Ahora vienen con una nueva serie de Crazy Diamond, lo cual incluye muchos productos para tu auto, entre ellos Black Diamond Tire Shine, para que tus gomas se vean más brillantes por un tiempo más duradero. El White Diamond Restorer Protectant, que es súper versátil, le ponen brillo a los asientos del carro, los plásticos y también lo puedes usar en las gomas. El Blue Diamond Stream Car Soap, para que dejes tu carro brillando. Usa el Blue Diamond Stream, disponible en Puerto Rico, Orlando, así que entra el link en pantalla y comparte nuestra experiencia. Cómpralo, Corillo. Dímelo, Corillo, estamos aquí en otro podcast de Hablando Right True, aquí en Millán TV. Sumamente agradecido por los podcasts que hemos tenido y han visto, nos han dado el support y estamos súper agradecidos por eso. Hoy tenemos un invitado para mí súper especial porque es de aquí de Orlando. Es un chamaco que conozco desde hace par de tiempo. Nos conocimos pues cuando yo era DJ, que eso es otras cosas que después vamos a estar hablando. Pero desde Orlando, directamente, dímelo, Waiki. Dímelo. Gracias por la invitación, bro. Gracias Por estar aquí. Gracias a ti por aceptarle esta invitación y venir para aquí a vacilar un rato conmigo y hablar. Claro, vamos a meterle. ¿Cómo está todo? Todo bien, gracias a Dios. Aquí estamos. Todavía sigo aquí en Orlando y estamos tranquilos, tú sabes, esperando lo próximo. Súper, hermano. Estoy súper contento de ver lo que está pasando contigo. Estaba conversando con mi primo que es de Puerto Rico. Hace como literalmente 2 o 3 semanas que él vino. Y él me estaba enseñando una canción. Nosotros nos pasamos escuchando y enviando músicas de house todo el tiempo. Y él me enseñó una canción. Y era una de las canciones tuya que está viral, que después vamos a hablar de eso. Pero me dice, yo le digo, diatre, yo conozco a este chamaco. ¿Cuándo viste el nombre? Sí, yo le dije, yo conozco a este chamaco, yo sé quién es. Y él me dice, nada, embuste. Y yo, sí. Y le enseñó una foto, que después te la voy a enseñar. Le enseñó una foto que salimos nosotros en Tier Nightclub. Y está súper dura. Pero cuéntalo cómo está todo, cómo está la familia. No, todo bien. Estoy súper agradecido por la situación en donde estoy ahora, tú sabes, donde me ha llegado la música y la pista que vamos a hablar. Me imagino que vamos a hablar de esa canción, pero... No, estoy súper agradecido por todos los fanáticos que tengo ahora y ¿sabes? Las oportunidades que me han dado y las puertas que se han abierto y todo, que ahora estoy en una posición buena. Brutal. ¿Sabes? Siento como que no hay mucho que puedo decir sobre eso, que estamos como sí. En las partes comenzando claro, y todo. Claro. Pero ya, just... Súper. Después quiero mandarle un voice a mi primo para que hables con él y eso. Claro, tiramos una foto y todo. Pero súper, bro. Ahora mismo, pues tu música está subiendo. Pero ¿de dónde sale todo esto? ¿Cómo comienza la música? Bueno, yo comencé hace ya como unos 10 años. Tuve en un iPod Touch, bajé la aplicación de FL Studio. Bueno, no la bajé, lo tuve así jailbroken. El FL Studio Mobile. Y empecé a producir. Bueno, no sé si eso vale de producción, porque es como un juego. Pero empecé ahí y o sea, tratando y ensayando con unos soniditos ahí raros, qué sé yo. Y después me regalaron una computadora, me regalaron la computadora con FL Studio y empecé a meterle mano por ahí. Y ahí empezó, ¿sabes? Me quedé como súper, enamorado con la música y todo. Y empecé a producir. Yo empecé con reggaetón, fíjate. Haciendo beats de reggaetón. Que tuve un primo que hacía las cosas de arte, los graphics de arte. Como yo creo que era como Jay Killer, porque si no... yo creo que Jay Killer es de Orlando, vivía aquí un tiempo. Jay Killer, sí. Yeah. Y le hacía las cosas de arte a Jay Killer y a Jay Álvarez y otros artistas más. Y él siempre estaban con los artistas y yo ahí escuchando el reggaetón. Y yo siempre le decía, mira, tengo unos beats de reggaetón, mándaselo a estos artistas a ver lo que pasa. Y después, ¿no? Así empecé haciendo unos beats de reggaetón y al fin cambié al house y ya. ¿Fue tu sueño desde pequeño o salió después de...? No. Salió después. Yo creo que esa pasión que tuve con la música o que tengo con la música es algo que uno lleva tiempo, tú sabes, tratando y haciendo música que como que cuando la gente te dice, mira, tú tienes algo especial, como que uno se queda como con eso en la cabeza y uno piensa, damn, maybe I should do something, you know? En vez de como que uno tirarle y olvidarse de hacer la música. Claro. Como que ellos te dicen y te tiran algo así, como algo como un compliment. Te dicen, mira, tú estás, ¿sabes? Sale a fuego, está a fuego y la música y todo eso. Y uno como que se queda con eso por dentro y empieza a producir más. Claro. Y, I don't know, algo diferente. Cuando te graduaste de 4º año,
¿Fuiste a la universidad? ¿Estudiaste música o no? No, yo estudié Sports Exercise Science. Ok. Yeah, Oh, que algo súper diferente. que no tiene que ver ni una cosa con la otra en nada. Nada. Y fíjate, mi primer día tuve un profesor que se llamaba Jeff Duke y él nos dijo a la clase, y era una clase como de 150 estudiantes, y él nos dijo, esta clase obviamente es Intro to Sports Science. Él dijo, oh, if you're here and you don't know what your passion is, that's fine. Like, you can stay here because I want you to take this class and figure out what you really want to do. And I was like, damn, a fuego. Y me quedé. Súper brutal. Me quedé, yeah. Que un profesor te diga eso en la universidad. El primer que tú día, estás ahí en ese momento día. en que yo estoy haciendo esto, pero realmente no sé si esto es lo que voy a hacer por el resto de mi vida. Y es como que Yeah. en la pelea estuviste ahí cuando decides irte full a la música. O ahora mismo que estás haciendo como tal. Creo que cuando empecé como maestro. Okay. Cuando me gradué y conseguí un trabajo y empecé a trabajar como maestro y de coach de pelota, yo decidí que eso no era para mí, tú sabes, esta carrera y esta profesión y tener que si, tú sabes, el 9 to 5, aunque yo me levantaba a las 6 y llegaba a casa a las 10 de la noche, era que me di cuenta que esto no es la vida que yo quiero, tú sabes. Tener que ser un 401k y toda esa vaina como que no me llamaba la atención mucho y siempre supe que me gustaba la música y producir y todo, pero hubo un tiempo que yo decidí como que no, necesito una carrera, tengo que ser un profesional, tengo que buscarme un trabajito, qué sé yo. Pero no, el primer día que me metí en esa escuela y después, tú sabes, trabajando con estudiantes de high school, I was like, yeah, esto no es para mí, bro. Wow. Yeah, esto no es para mí. ¿Cuándo llega por primera vez a tocar unos platos de DJs? Yo creo que fue para ese tiempo que tocábamos juntos. Okay. Yo creo que fue como para el 2016. Okay. Así profesional. Sí. Como unos CDJ bacanos. Claro, exacto. Porque mi papá me regaló un mix track en el 2014, yo creo, el 2013. Un mix track así de $100, algo pequeñito. Claro. Yo tengo uno, de hecho, está por ahí todavía. Yeah. Sí, yo creo que yo tengo el mío en la casa también todavía, uno gris. Tú sabes que yo me estoy acordando que una vez, cuando nosotros íbamos a tocar en Tier Nightclub en Orlando, una vez, era un viernes y nosotros tocábamos un sábado. Y yo me fui con mi mejor amigo Alfredo, ¿te acuerdas de él? Yeah. Yo fui con Alfredo para Guitar Center para practicar con los CDJs. Todo. El corillo de Tier entero. Y yo creo que ustedes estaban allí, tú con Legacy. Yeah. Yo creo que yo me acuerdo de eso. Que uno llevaba su memoria, su USB. Su USB. El USB. Tú sabes que yo hacía eso cuando iba a tocar a eventos porque obviamente no tenía CDJs. So, yo iba a Guitar Center y practicaba ahí y practicaba lo que quería hacer realmente. Bro, yo lo haría todavía, pero es que lo quitaron. No tienen los CDJs. Ya de verdad, sí. Yo fui a Guitar Center hace como 3 días atrás. Y entonces estábamos caminando, dando vueltas y vimos que ya no los tienen. Por eso, yo creo que es por eso. Sí. Porque íbamos todos nosotros y con esas bocitas que tenían como de 2 hacíamos pulgadas. un alboroto allí que se escuchaban todas. Pero eso era, yo me acuerdo que nosotros íbamos allá. Legacy fue el que me enseñó cómo mezclar en los CDJ. Porque yo le dije, bro, yo no sé cómo usar eso. Y yo decía, mira, cómprate un USB, pon tu música ahí. Que si baja la aplicación Rekordbox. Claro. Y después, no, tranquilo, que eso es lo mismo, bro. Y cuando yo vi ese aparato, yo dije, yo no sé cómo usar esto. Sí. No, es que es súper diferente. No es realmente nada igual. Y para mixear, si no estás linkeado, es un revolú. O sea, si no sabes los beats, los BPM ni nada de eso, te vas a perder. Y si tú no lo tienes, si tú no analizas la canción, claro, por lo menos el house music ya viene como medio analizado. Exacto. Pero de que a poner como una salsa en unos CDJs, no sé. Sí. Es verdad. Eso no sale el beat grid ni nada de eso. Mira, empezaste a tocar en Tier Nightclub. Yeah. ¿Cómo llegaste? O sea, espérate, vamos a hacer mejor la pregunta. Porque el año pasado hiciste un disco, Caras. Yeah. ¿Te dedicaste a hacer ese disco full anteriormente o eso fue en el proceso de los años o lo hiciste en el mismo 2023? No, eso fue como un proceso porque no hay mucha gente que saben ahora, pero yo saqué un disco en el 2016 para los tiempos de Tier que se llamaba Divide. Oh, wow. Tengo que escucharlo. Ya lo tiene. Bueno, solo está en SoundCloud ahora. Yo lo saqué y lo tuve en Apple Music y Spotify y todo eso. Pero ese fue mi primer disco.
Lo saqué y después, un par de meses después, saqué como un remix ahí. Ni lo voy a decir porque ya yo no quiero saber nada de esa canción. Pero no, al año me salió un email que tiene que como renovar el contrato de la música y todo para tenerlo en Apple Music y todo. Y para ese tiempo no tenía el dinero. Y eran como $60. Y yo dije, coño, yo no puedo pagar esto. Y no lo pagué y me lo quitaron. Y eso es una cosa que ya cuando te lo quitan, no es de que, mira, tengo el dinero, ponlo de nuevo. No, eso es, lo quitaron y No se uno puede lo poner tiene ya. que subir ya, tener los files originales. Y para ese tiempo ya yo cambié de computadora y todo y No tenías nada no de tenía eso los ya. files originales. So I was like, yeah, eso ya no lo puedo poner de nuevo. Pero para, ¿sabes? Answer the question. En el 2018 ya yo tuve en mente sacar otro disco. Porque el primero yo lo saqué y hizo bien aquí en Orlando, obviamente. Sí, Yo no creo que llegó, tú sabes, salir de Orlando. Pero hizo bien. sí, que tu gente te apoyó. Exacto, ya. Y es diferente, tú sabes, sacar un disco y tener gente, tú sabes, escribiéndote y diciendo, mira, me encanta esta canción y esto. Y se pasan escuchando, están en la playa y te mandan un video. So me quedé como con ese sentimiento como que, damn, tengo que sacar otro de nuevo. El 2018 empecé otro disco. Y eso era escribiendo toda la idea, que sí, el concepto, los dibujos y todo. Pero siempre hubo como algo, no sé, como que no me gustaba esta canción, una idea. Y, ¿sabes? Pasó el tiempo, el 2019 vino, todavía no tenía todas las canciones. Y después cuando llegó COVID, eso como que apagó todo. Yo paré de hacer música. Yo casi hasta vendo todo mi equipo. Yo me quería quitar. Y no Sí. estaba haciendo música y después, para ese tiempo empecé como, no, tengo que estudiar, tengo que ir para la universidad y empecé la UCF y obviamente ya yo estoy estudiando y estoy pensando en profesional y una carrera y todo eso y me quería quitar. Y después como cuando empezó a abrir todo de nuevo, que las discotecas en Orlando, aunque no, ¿sabes? No sé si viviste aquí para ese tiempo, Sí, yo estaba acá. pero tú sabes que Orlando casi no cerraron nada. Eso No. cerraron como un par de semanas y ya. 2 semanas. Yeah, Yo para ese tiempo estaba bien a lo loco. Y yo me acuerdo que los jangueos, bueno, la primera vez que dijeron, vamos a abrir hoy las discotecas en Orlando, yo fui de los primeros que estaba ahí el primer día a lo loco. Yeah. De verdad, a ese nivel. So, Wow. Pero yo sé que todavía estaban como medio vacíos, no abrían el club entero, era como una porción, que si la Claro. barra por la mitad. Y empecé a contactar a toda la gente, tú sabes, a Sheen y a Legacy y decirle, bro, le quiero tocar de nuevo. Pues estaba estudiando y no sé, es como estaba entre medio de la música y una carrera. Y después cuando empecé a trabajar, yo como que tuve un cuaderno y en el cuaderno siempre escribía, tú sabes, todas mis ideas y los gráficos y todo. Y yo me mudé y después conseguí el cuaderno y lo abrí y empecé a leer todo y yo dije, damn, like, todavía tengo esta idea del álbum. Y empecé a meterle mano de nuevo. No, mira, y siempre tuve en mente, voy a sacar el álbum. Si tú vas para mi Twitter y tú pon Joaquín y escribe álbum o caras, desde el 2019 yo llevo hablando de un álbum y de caras y este Claro. concepto. Y no, yo creo que como te dije más temprano, que cuando empecé a trabajar en la escuela es que me di cuenta como que no, ahora tengo que meterle más, tú Claro. sabes, más duro a la música porque yo no quiero estar aquí. Y empecé con los conceptos que tuve del 2019. Mi álbum ahora tengo canciones que yo empecé en el 2021. Tú sabes, ideas y como Me, unos samples y cosas así. me gustó mucho el álbum, lo escuché completo. Gracias. De hecho, cuando estás en el estudio, ya tú tienes planeado una canción, porque veo un par de tracks y veo que, ok, empieza con reggaeton y termina con house. Cuando estás en el proceso de hacer producir la canción, ¿ya tú tienes eso en la mente o es simplemente No, te sale así? yo quisiera, es que me sale. Por ejemplo, la canción X-Files. Esa yo lo hice en casa de mis amigos. Ellos estaban trabajando en música, estaban haciendo como un baile ahí. Yo estaba en el estudio así solo. Y creo que todavía tengo la grabación en mi teléfono original. Porque esa voz, el sample, eso yo Ok. lo grabé. Pues tenía una melodía, la grabé, lo puse en FL Studio, ¿sabes? Hice
el revolú ese, Sí. y me salió esa canción, pero era como un pedazo de reggaetón nada más. Ok. Era ese sample con una batería de reggaetón súper simple y nada más. Y después al fin, como un par de meses después, abrí ese proyecto de nuevo y después dije, "Damn, déjame trabajarlo, meterlo un poquito más". Y para ese tiempo sacaron la canción Química, Ok. que era como, ¿sabes? Esa Sí, sí, hybrid de sí. reggaetón con house. Y yo siempre, like, cuando escuché esa canción, yo dije, damn, yo siempre quise hacer como, quería, Esto. ¿sabes? Tener una canción así, ese hybrid de house y reggaetón, que no sabía cómo hacerlo. Claro. Después salió esa canción y yo dije, no, esto es lo que yo quiero hacer. Y hice la primera porción reggaetón, el speed up, el interlude ese, y después la parte de house. Súper. Pero no fue que yo llegué al estudio y dije, no, yo quiero hacer un reggaetón que se convierta en house. Claro. Eso fue, tú sabes, ideas, tú sabes, que van cambiando. Hacho, esa canción en verdad está bien dura. Gracias. Y la rompió Gene Lorenzo. Sí, como cambia de reggaetón a... Ayer la estaban escuchando en el carro y yo se la estaba enseñando a Jennifer y ya tres. Súper, súper dura. Gracias, bro. Como tal, ahora mismo estás tocando mucho house, ¿verdad? Yeah. Pero estás produciendo también reggaetón y música latina, salsa, bachata. Yo quisiera sacar un disco de salsa o de bachata. Es que es difícil programarlo, tú sabes, en FL Studio, porque son instrumentos en vivo y que tienes que tocar. Pero sí, yo sigo produciendo canciones así diferentes y géneros diferentes. ¿Sabes? No es todos los días eso. No es que yo voy al estudio y es trabajar en house todos los días. Tú sabes, a veces yo empiezo un concepto que es una melodía que tengo para una canción de reggaetón. Y después no me gusta cómo suenan las baterías encima de esa melodía. So decido cambiarlo y dijo, no, voy a usar esta melodía en una pista de house. Obviamente ahora mismo estoy como en ese cambio y estoy... La gente me conoce como un productor y un DJ de house music. Pero al fin de día no es que yo solo quiero ser house para el resto de mi carrera. A mí me gustaría un día trabajar, tú sabes, con un Rauw Alejandro, con un Faye y hacer... Si ellos no quieren ser house, pues yo me tiro un reggaetón. Claro. Hasta si Carlos Vive me tira y me dice, vamos a hacer una salsa, un vallenato, pues yo no le voy a decir que no. Obvio, Yo le digo, pues vamos a meterle. Claro. Ya, pero siempre me gusta experimentar y hacer géneros diferentes. Yo tengo pistas en mi computadora que son dubstep, que son drum and bass, que son... Yo tengo una bachata ahí, fíjate que traté, aunque no suena tan buena, pero Duro, ¿no? tengo algo ahí. Tienes que zumbar lo que tiene, lo que piensas que está duro. Exacto. En tu disco vi que hay canciones. Vi que hiciste un par de featuring con artistas. Ya. Pero hay canciones que vi que solamente decían Viking. ¿Ese eres tú cantando? Sí, ese soy yo. ¿Ese eres tú cantando? Yeah. Ok, que le metiste tu voz también a la música. Yeah. Eso fue la primera vez que traté eso, porque yo soy una persona que nunca me gustaba mi voz. ¿Sabes? Yo escucho, como por ejemplo, esta entrevista lo va a escuchar y va a decir, coño, no me gusta. Se te da cringe escucho, tú. A mí me pasa eso cuando veo todos mis podcasts a lo último y no los veo. Yeah. Pero tengo un amigo que también está en el álbum que se llama Carl. Ahí sale como Bernabeu. Y él siempre me decía, porque cuando por ejemplo, en el proyecto que yo hice primero, todas esas canciones yo escribí todas las canciones, todas las letras y todas. Y él me dijo, porque obviamente si estoy trabajando con un artista, yo le dije, no, cántalo así, le doy como estilo de melodía. Él siempre me decía, bro, porque tú no grabas tu propia voz. Y dije, no, yo no soy cantante, yo no... Y encima de eso, yo siempre pensaba como que, coño, yo no hablo, tú sabes, español perfecto, yo no puedo salir y decir que yo soy un reggaetonero que hablaba ahí un español machucado. So, como que también no quería salir y decir, no, mira, yo soy reggaetonero y hago reggaeton nada más. Pero en este proyecto él me dijo, bro, just trata. Graba tu voz y si no te gusta, pues busca a alguien diferente. Solo grabé, puse mi autotune, mi reverb y se lo mostré a mi novia. Ella me dijo, coño, esto suena bien. Y después se lo mostré a su prima y dijo lo mismo. Y después, tú sabes, se lo mostré a unos amigos y todo. Y ellos me decían, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y tú sabes, cuando ellos te dicen, ¿quién es este? ¿Quién es este? Pues porque suena tú dices, bien. ok. O sea, ¿quién es este? Y, no, un artista ahí, alguien ahí, algo suave. Pero no, soy yo, ahí tratando. Hacho, en verdad te quedaron súper duras esas canciones. Gracias, Hacho, me gustaron mucho. Gracias. Ok, fuera del disco, ¿cómo llegas a hacer tu colaboración? Porque hiciste una colaboración súper dura que fue la que se fue viral, en la que realmente yo veo videos en TikTok, videos en Instagram
y son videos random y sale tu canción. O sea, y probablemente hay gente que dice que no sabe, pero cuando yo la escucho digo, contra, yo conozco el chamaco, sé quién es. ¿Cómo llegas a la colaboración con Carlos Vives? Esa canción, bueno, es una historia. Hacen como 4 años, 3 años, tuve esa canción baja, el original, Fruta Fresca. ¿Tú sabes cuál es? Sí, ¿Verdad? sí, Con la sí. guitarra y todo. Y siempre me cantaba la guitarra, la pin, tum, tin, tin. Y yo dije, no, yo quiero hacer una canción con esa guitarra. Y así lo tenía cortado y ya como sliced y cut. Y siempre traté de hacer algo con esa canción y nunca me salía. Y no me salía y no me salía. Y un día tenía unas baterías que programé que me gustaba cómo sonaban, pero no tenía instrumental, no tenía una melodía, ni acorde, ni nada. Y estaba buscando por mi folder de sample y salió la guitarra. Y yo dije, vamos a poner la guitarra. Puse la guitarra encima de las baterías. Y después como que me gustaba un poquito, pero tampoco no estaba como que, yeah, suena duro. So, le quité la guitarra y después yo dije, vamos a zumbarle la voz de Carlos Vives y toco unos acordes en el piano. Y hice eso. Y después ahí como que, Fue cogiendo forma. exacto, ya cogió su forma, empecé como a escucharlo más. Se lo mostré a mi novia. Y ella, no, esto suena, ¿sabes? Bacano. Y yo dije, tú sabes qué, pues deja ponerlo en TikTok. Pues eso era todo el mundo, no, pues pon tu música en TikTok, que si esto, que se hace viral. Y yo nunca quise hacer eso. Y yo dije, pues déjame sacarlo. Hice como un clip, la canción ni estaba terminada. Yo lo que tenía era como 1 minuto de esa canción. Y era esa parte, lo que sale ahora en los videos, era esa parte nada más que yo tenía. Ok. Y lo saqué así, I exported it, y después lo puse en un video. Y lo puse en el video que yo conseguí en Instagram de Kind Music, de esos DJs, porque están a fuego, ¿sabes? Ahora y todo el mundo los ve. Y yo dije, no, yo oigo esta canción como en Tulum. Y busqué un video de ellos tocando en Tulum y puse la canción encima de ese video. Y lo puse en TikTok. Puse el caption ese, POV, qué sé yo, una vez ahí. Yo ni Point sé of qué view. escribir. Y lo puse en TikTok. Bro, cuando me levanté por la mañana ya estaba como en 100,000 views. Y yo, coño, yo lo que tenía eran como 300 follows. Y me fui a trabajar. Y en el trabajo estaba así chequeando cada 5 minutos. Viendo Y yo cómo lo veía que subía. como subía 105, 110, 115. Yo dije, coño, al fin de día va a estar en 200. Llegué a mi casa y estaba como en 400. Me acosté, el próximo día, boom, 1,000,000. Fui para trabajar. En el trabajo estaba checando mi email y veo un email que si alguien de Inglaterra, que si un A&R no me acuerdo de la disquera. Ah, mira que oí tu canción en TikTok y está súper bacano. Vamos a hablar. Y yo como que, mira esto, like, yo pensé que era fake. ¿Cómo puede ser que un video en TikTok va a ver como una disquera, alguien de una disquera, de que contactándome diciendo, mira, que quiero firmar esta canción? Ni le hice caso. Bro, pasó el día y después vi otro email de la misma cosa. Mira, soy tal de esta disquera, de acá de Alemania. Y yo dije, no, no puede ser. Y después le diré, mira, este es mi número por WhatsApp, vamos a hablar, a ver si es real. Bro, cuando hablé con él y me dice, mira, ya, yo trabajo aquí, lo busqué en LinkedIn y era todo oficial. Yo dije, no, aquí yo tengo algo. Y después ahí seguía creciendo, creciendo, creciendo. Y al fin empecé a taguear a Carlos Vive, porque obviamente uno no va a pensar que una canción se va a hacer viral. Claro. Y él lo vio, o su esposa lo vio primero. Y me escribió, ah, mira que nos encantamos esta canción, o sea, me encanta esta canción, la mostré a Carlos, a él le encanta también. Y al fin podemos, ¿sabes? Con mi equipo, se contactaron, se comunicaron con el equipo de Carlos Vives, estaban todos de acuerdo y pudimos sacar la canción así como una colaboración. Súper Sería brutal. súper fuego, súper brutal. De verdad que eso está súper duro porque realmente que te contaste la persona que hizo la canción para colaborar y hacerlo está súper duro porque veo muchos artistas, probablemente un artista duro así, y vea que hacen eso y él no dio permiso, a veces pueden hacer cosas como que, Claro, mira, ya, borra la canción, mira, ya, te borra lo el pueden quitar y video, eso pasa. quita eso, no, ¿me entiendes? Y que hayan hecho eso, eso está súper duro. Yeah, y tener el apoyo, tú sabes, de uno de los mejores.
Claro, Carlos Vives es una máquina de Colombia. Yeah. Por eso se llama el rey del vallenato. Claro. Y para tenerle el apoyo de él y del equipo y su esposa, de verdad que es una bendición. Pues como tú dijiste, hay gente que hacen una mezcla o una canción de Drake o de Kanye o de lo que sea y nunca va a llegar a ese nivel, pues, tú sabes, de tener el apoyo de ese artista que hizo la original. Claro. Pero obviamente también como un artista, si uno hace una canción y después escucha que alguien lo mezcló y le hizo un cambio, uno siempre va a pensar como que, bro, no toque esa canción, como ya está perfecta. Pero para él decir, wow, like, quedó súper brutal, está súper duro. Yeah. ¿Cómo llegaste a tocar? Porque vi que estabas tocaste con Carnage, creo que fue un evento de ellos. Con Gordo, ahora se llama Gordo. Exacto, Gordo. Yeah. Antes era que le decían Papi Gordo, pero... Papi Gordo. Exacto. ¿Cómo llegaste a eso? O sea, te contactaron, dijeron, vamos a traer a este chamaco. No, fíjate, él siempre ha sido uno de mis DJ preferidos. Desde los días de Carnage, como dijiste. Y llevo años, bro, tirándole por DM y mandándole música. Y creo que fue el año pasado, si no me equivoco, el 2022. Creo que fue el 2022. Al fin abrió uno de mis mensajes. Y llevo años tirándole. Y eso por eso que se tiene que quedar, tú sabes, claro, constantemente ahí. Tiene que estar ahí aunque te estén pichando. Tienes que ser constante con lo que tú quieres lograr. Él me pichó como unos 6 años. Y al fin abrió uno de mis mensajes y dijo... Y era como un remix, yo creo que... Ni me acuerdo cuál era. Yo creo que fue una mezcla que tengo que no ha salido, que es con Yandel. Y se lo envié y me dijo, bro, esto está duro, lo va a tocar. Y empezó a tocarlo. Y después empecé a mandarle más música. Le mandé un remix a Es un secreto de Plan B. Empezó a tocarlo. Uno que tengo ahora que salió que se llama Tengo una alta. Y lo tocó. Y así, tú sabes, como que hablando con él poco a poco, ¿sabes? Diciéndole algo. Y un día él me tira y él me dice, bro, estoy trabajando en una canción. Mira a ver si puedo hacer algo con esta canción. Y me manda unos stems. Y yo digo, fuck. I was like, hell yeah. Cuando vi ese día, I was like, duro, y lo vamos a meter. Claro, usamos una colaboración con Gordo. ¿Quién va a decir que no es eso? Yeah, aunque no salió, ¿sabes? Nunca... No uso la mezcla que yo hice, pero... ¿sabes? Teniendo como esa comunicación con él y esa confianza, al fin... Nada, él contactó a mi equipo y ahora tengo mi tour manager que se llama Panda. Él trabaja y trabajaba mucho con él cuando era Carnage y sigue trabajando con él. So, se hizo más fácil, porque él me tiró un día y dijo, mira, ¿tú trabajas con este? Y yo dije, sí, yo trabajo con él ahora. Y me dijo, ah, ok. Y después un día me llama Josh y él me dice, mira, te quiero poner en la gira de Taraca. I was like, hell yeah, vamos a un video. Yo no voy a decir que no. Claro. ¿Sabes? Vamos a meterle mano y ahí quedó. Y pude tocar con él en Puerto Rico. Mi primer show así fuera de Orlando fue en Puerto Rico. ¿De verdad? ¿Fuiste al Vivo Beach Club? No, eso fue en... ¿En dónde fue ese party en Puerto Rico? En el hotel de... ¿Cómo es que se llamaba ese hotel? ¿El Hotel San Juan? ¿En 51? 58 que se llama el... No quiero decir que sí, pero después sí... De que van a ver esto y me van a decir algo, pero... No me acuerdo del hotel. El hotel... Es una discoteca que es oscura y tiene muchas lucecitas como que... No fue discoteca. Es un hotel, el ballroom. Ok. Y lo convirtieron en el festival de él. Ah, ok. Pero pude tocar con él ahí. Y después toqué con él en Ecuador. Estaba súper bacano. Súper duro. Yeah. Ahora mismo, ¿qué estás haciendo? ¿Dejaste por completo tu trabajo o en qué estás? Bro, desde el principio, cuando me dijeron que quieren firmar esta canción, yo le dije, mira, voy a poner mis 2 semanas. ¿Sí? Yo le dije, esta es la seña de Dios que no puede estar aquí. Claro. Y no, fui para la oficina y le dije al principal, yo le dije, mira, yo no puedo estar aquí más nada. Ay, ¿que por qué? ¿Por qué? No, es que tú no vas a atender. No, pero dime. Y después le mostré, mira, tengo un TikTok que tiene... y después, mira, tengo un TikTok que lleva 1.5 millones. No, ya no puedo trabajar aquí. Me encanta tu historia. Y ella me miraba como que, ok, bueno. Pero no, gracias a Dios, ¿sabes? Pude dejar el trabajo y ahora le estoy metiendo full time a la música. Súper brutal, hermano. Estoy súper orgulloso de ti. Gracias. Y me encanta tu historia. Y te la voy a comparar con otra historia.
un chamaco que jugaba en Minnesota Vikings, se llama Adam Thielen. El chamaco fue a la universidad. Tight end. Tight end. Yeah. Yeah. No, wide No, receiver, he was a wide wide receiver. receiver, yeah. So, él fue a la universidad. Y entonces, él no pudo llegar a ir al draft del NFL. So, él estaba haciendo entrevistas de trabajo para buscar trabajo. Y en una entrevista de trabajo le dijeron, ¿cuál es tu career goal? Y él dijo, mira, yo quiero ser un wide receiver en la NFL. Y él me dice, él no me dice, él dijo en la entrevista que a él se le rieron en la cara en la entrevista. Que a él se le rieron en la cara. So, él vino, pagó $500 de su pocket y fue a una práctica en la NFL con Minnesota Vikings. Y después de eso, su carrera ha sido legendaria con Minnesota. Sí. Por eso yo trato de no decirle mucho a la gente de lo que... Bueno, ahora sí yo puedo, porque es mi carrera y lo que estoy haciendo full time. Pero cuando yo trabajaba en la escuela, ellos siempre me preguntaban, bro, ¿qué tú haces? Porque tú siempre estás callado y tú no vienes como para los eventos de la escuela y que si esto y no, tú eres como medio misterioso, no sé. I was like, no. Y después un día yo le dije, no, es que yo hago música y... No, fue que yo estaba trabajando en música en mi break. Entre medio de las clases, que es planning. Pero estaba haciendo música. No digas eso aquí que te van a mandar a pagar para atrás el tiempo de que te pagaron. Y estaba haciendo música y uno de los coaches entra y me dice, ¿qué tú haces? Y yo, no, aquí. Y me dice, no, está bien, no lo voy a decir a nadie. No, es que yo hago música, estoy trabajando en algo. Y él, qué cool. Y después de ese día siempre es como que hacían como chistes. Claro. Como que, no, mira, llegó tarde porque él es DJ. A lo mejor estaba tocando anoche como en una discoteca o algo. Y uno como que, bro, jajaja, whatever. Sí. Bueno, el día que yo le dije que yo me iba, porque estoy haciendo, tú sabes, mi sueño y estoy haciendo dinero. Bro, ellos se quedaban ahí como espasmados, como, bro. Y después me dijeron, bro, es que yo siempre sabía que tú, sabes, que lo iba a hacer. Creyeron en ti. Desde el principio, yo sé que tú estabas ahí metiéndole manos en tu planning, haciendo música. Y es like, wow, bro, like, so good for you. Pero son unos envidiosos. Son todos envidiosos. Sí. No, la gente es así, en verdad que está brutal. Próximo disco, viene algo, estás produciendo algo. Claro, siempre. Tengo un sencillo que va a salir pronto. No tengo la fecha, pero va a salir pronto. Y sí, así como un disco, un álbum entero, quiero hacer otro. Y tengo planes de sacar otro el 2025. Y sacarle el follow-up de Caras, que ya yo tengo el nombre y todo. Ok. Yeah. ¿Piensas meterle así mismo como hiciste con el otro, que hiciste algo bien versátil, en que le metiste reggaetón y un par de cosas? Claro, house, claro, o yeah. Claro, que no te vas a ir full house ahora solamente porque estás tocando house por ahí. No, exacto. Y siento que como esos proyectos es lo que ¿cómo es? Demonstrate your artistic ability. Tú sabes, no es solo sacar unos discos de house. Yo creo que un álbum es... Yo puedo hacer más, tú sabes. Yo le puedo meter al reggaetón o cantar. Claro. Pero no, ojalá un día o en este disco puedo salir como un featuring, como un Young Meek o algo así. Sería fuego. Duro. Puedo hablar, mira, puedo contactarte con mi primo. Mi primo en Puerto Rico, él es cantante de música, él es indie rock, pero él tiene muchos contactos dentro de la música con Mora, con John Mico y con un par de gente que puedo de hecho, es el hermano de ese primo que yo te dije que me dijo de ti. Exacto. Shoot. Que después tú vas a ver, te voy a decir. Dale, pero, mano, súper agradecido por la entrevista, porque viniste aquí. Mano, estoy súper feliz porque realmente, pues, yo te vi tocar, literal, tocamos... Juntos. Exacto, en Orlando. Y es como que cuando yo te vi, cuando yo vi lo que estaba pasando, que de hecho yo también te sigo en Twitter, yo vi como que tus tweets y yo como que diantre, este chamaquito se le está dando duro y en verdad me puse súper feliz por eso. Gracias, sí, estoy súper contento y agradecido que viniste aquí. Pon tus redes sociales ahí para que la gente te siga. Todas las redes me pueden encontrar como Joaquín, WAKYIN. Todas las redes salen así. Y ya. Dale. Y queda recalcar que él nació aquí en Orlando, pero sus papás son de... Mi papá es de Puerto Rico, él es de Guaynabo y mi mamá es dominicana, de San Francisco. Exacto, que su español no es así súper perfecto, pero
habló súper bien la entrevista, su inglés es súper tratamos. su inglés súper duro, pero mi inglés no está súper perfecto todavía, no me quise tirar una entrevista aquí full English porque no sé cómo iba a quedar. Así que súper agradecido por hacer eso, bro, y hacer la entrevista en español conmigo. No, gracias, bro. Gracias por todo. eso, bro. Y nada, nos vemos pronto, corillo. Chao.